vendré a ti como ladrón, pero como ladrón yo volveré. Como ladrón yo volveré. Como ladrón yo volveré. Y no sabrás cuando volveré. Afirma todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Mucha gente vive en una guerra, tratando de competir quién es mejor, pero como ladrón yo volveré. Pero como ladrón yo volveré. Como ladrón yo volveré. Y no sabrás cuando volveré. Afirma todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Más estoy agradecido con el Señor por las muchas bendiciones que Él me da. Quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti. No hay razones para vivir separado del Señor. Glorioso el nombre de nuestro Dios. Dios le bendiga esta mañana. Dios bendiga su vida. Le saludamos. Es un enorme placer poder saludarle. Para nosotros, inicio de programación esta semana. Hoy es día martes. Es un placer saludarle. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo maravilloso para con nosotros. Qué bueno que usted está pendiente, qué bueno que usted ya está y le saludamos. Usted que está en Estados Unidos, en España, todos nuestros hermanos allá, les saludamos, les bendecimos. Lo que siempre nosotros estamos seguros es en quien hemos creído. Que el que prometió es fiel. Él dice en su palabra y su palabra es verdad. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le saludamos, declaramos que a usted no le falta la fe en medio de cualquier proceso que usted pueda estar pasando. Dios está en el mismo lugar. En Él no hay sombra ni variación. Él es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. El programa anterior estuvimos hablando acerca de lo que como líderes debemos ser y hacer. Comenzamos esa enseñanza siempre bajo el tema, ¿verdad?, o en el estudio de las cartas pastorales. A manera de resumen, cuando hablamos de cómo el líder debe de ser, esas características o cualidades como líderes, hablamos con respecto a la persona, a la familia y al ministerio. De eso hablamos el programa anterior. Usted lo puede ver. Puede entrar a nuestro canal de YouTube, Tiempo de Gracia, y puede usted verlo ahí. Gloria al Señor. Dale me gusta, ¿verdad? Y invite a más personas para que puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las ocupaciones del líder. Eso vamos a continuar la enseñanza que comenzamos el programa anterior, ya que el programa anterior hablamos o comenzamos esta enseñanza bajo el tema lo que debo ser y hacer como líder. En cuanto a las ocupaciones del líder, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, le dice Pablo a Timoteo, pastor en la iglesia de Éfeso, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Predica la palabra. Hasta ahí. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. En primer lugar, le dice que predique la palabra. Qué importante la predicación de la palabra. Número 2, le está diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta con toda paciencia, le dice. Redarguye, reprende. Mire que esa palabra instar significa pedir con insistencia que se haga algo o urgir a la pronta ejecución de una cosa. Eso es instar. Pedir con insistencia que se haga algo o urgir a la pronta ejecución de una cosa. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. En cuanto a la predicación, le dice redarguye. La palabra redarguir está hablando de arguir en contra de los argumentos de una persona. Cuando una persona está equivocada, le está diciendo el apóstol Pablo, redarguye contra esos argumentos equivocados. Está hablando con respecto a la doctrina falsa. Y le dice, esta palabra redarguir, dice que viene del griego elegimos, y significa reprensión, amonestación por la conducta. Mire que el Espíritu redarguye de pecado al hombre, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, es que revela la corrupción interior y hace notoria la maldad en el hombre, para llevarlo al arrepentimiento, para llevarlo a que reconozca la necesidad de arrepentirse, de salvación. Le dice reprende. Esta palabra
es expresar de forma autoritaria, o sea, con autoridad y severa, desaprobación a causa de actuación o comportamiento incorrecto. Mire, le dice Pablo, reprende. O sea, con autoridad expresa la desaprobación de la conducta o comportamiento de aquellos que enseñan lo que no conviene, lo que no es bíblico. También le dice exhorta. Esta palabra exhortar dice incitar una persona con autoridad a hacer o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Eso es exhortar. Exhortar, mire, que tiene que ver con animar, pero tiene que ser con autoridad para que se actúe de determinada forma teniendo la razón, ¿verdad? Eso es con la Biblia en mano. Por eso Pablo le está diciendo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Le habla que vendrían tiempos peligrosos, y lo hubieron y hay hoy en día. Y nosotros como líder tenemos la responsabilidad de velar por la iglesia. Esa es nuestra ocupación, dedicarnos a la predicación de la palabra con el testimonio. Que nuestros hechos vayan de acuerdo a lo que hablamos. Por eso hablamos el programa anterior de las características y decíamos, por ejemplo, de la responsabilidad de como familia que está en el liderazgo, familia pastoral, el pastor mismo, el que está sirviendo, la esposa del pastor, que debe de ser ese ejemplo, que debe de ser ese motivo de aliento para la iglesia. Debe de ser un ejemplo en el barrio, debe de ser un ejemplo en la colonia, en la familia, debe de ser luz, debe de brillar. Hablábamos el otro día de que no tiene que ser contencioso, las mujeres no calumniadoras. Como líder debemos de ser ejemplo, no estar involucrados en disensiones, en pleitos, en contienda. Debemos de ser ejemplo, estar dispuestos a sufrir, a padecer, y que lo que se diga de nosotros negativo, que sea mintiendo. Pero muchas veces nosotros, estando en el liderazgo, ¿sabe? Dejamos mucho que desear. Damos lugar a que se diga cuántas cosas de nosotros por nuestro tipo de comportamiento. Cada palabra que nosotros aprendemos, tantas palabras que hemos escuchado o que vemos en la Biblia, que la leemos nosotros mismos como líderes, es para que la pongamos en obra. Pero lastimosamente muchas veces el testimonio del mismo pastor, del mismo líder o la esposa del pastor deja mucho que decir. Y ese es el mensaje más fuerte, el mensaje más poderoso, la enseñanza más convincente, es el testimonio basado en la enseñanza bíblica. Y eso se logra con una firme convicción y una firme determinación de decir: voy a andar conforme a la palabra de Dios. Esa es la razón por la que muchas veces la misma iglesia se desanima. El barrio, la colonia, los vecinos no van a una casa de oración por nuestro testimonio.
Es necesario que como líderes despertemos y nos demos cuenta de que tenemos la responsabilidad de ser luz en el barrio, en la familia, los que más nos conocen, los que más saben cómo vivimos en el hogar. Decíamos el otro día, si no puede gobernar su casa, si no es ejemplo allí, no puede ser, no debe estar en el liderazgo. Una cosa es que ya cuando crecen los hijos del pastor no vayan a la iglesia, no estén apartados, eso es otra cosa. Pero en el momento de asignarlo, de ponerlo en el liderazgo, tiene mucho que ver. Hablamos de la familia, del líder, como esposa del pastor, como la familia del liderazgo. La responsabilidad de ser testimonio. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 al 16 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea notorio a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí surge la pregunta: ¿de qué serían salvos Timoteo y su iglesia? ¿Serían salvos de caer en la trampa del enemigo en cuanto a la falsa doctrina? Lo hablábamos la vez pasada. El apóstol Pablo no podía estar hablando de salvación del alma porque está hablando a un pastor y a una iglesia que ya son salvos y que están perseverando porque ya son salvos. Entonces Pablo le está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás de la falsa doctrina. Por eso le habla: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muy importante el testimonio que se le está dando a la iglesia como líder. Es muy importante la doctrina que se le está enseñando a la iglesia también, para cuidar. Por eso Pablo le dijo: para que mandes a algunos de que no enseñen falsa doctrina. Para eso lo dejó ahí en Éfeso. Y para eso Dios nos ha puesto hoy en el ministerio, para que tengamos cuidado de nosotros mismos, de nuestro hogar. Mire, nuestro hogar, nuestra familia es antes que el ministerio. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Perdemos toda autoridad para exhortar a otros cuando estamos dando mal testimonio, cuando estamos conduciéndonos o comportándonos incorrectamente. Por eso es muy importante el estudio y la práctica de lo que habla aquí estas cartas, porque estamos viviendo tiempos así. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14 al 16 dice: consejo a los líderes, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire qué consejo esto para los líderes: que no sean contenciosos, decía. Hablábamos el otro día de eso, de no contender. Solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien. Ahora nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Esta palabra contender es confrontar entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Esto no se debe de hacer, especialmente como líderes.
Y el líder debe de enseñar a la iglesia a no confrontarse. ¿Sabe? El de afuera nos ve peleando entre nosotros. Nosotros tenemos un adversario, contra él hay que pelear. Y está hablando también aquí de profanas cosas. Eso profano es que no es de acuerdo a Dios. Dios es santo, Dios es perfecto. Profano es algo que no es sagrado, es algo que no es santo, que no forma parte de lo sagrado, de lo santo, de lo puro. También habla de vanas palabrerías, o sea, vanas palabrerías. Se está hablando de, gloria al Señor, está hablando de palabras vacías. Por eso dice vana palabrería. Este es el consejo que le está diciendo, de evitar como líderes, especialmente como líderes debemos evitar caer en esas vanas palabrerías, de hablar palabras vanas. No, lo debemos hablar de tal manera que dé gracia a los oyentes, que lo que hablemos, especialmente como líderes, sea para edificación, para consolación, para exhortación, sea para bendición de otros, que aliente, que levante, que restaure. Que no sean palabras hirientes, que no sean palabras, dice la palabra de Dios que hay palabras que son como golpes de espada. Pero son manzanas de oro con figuras de plata, las palabras dichas como conviene. Sabe que nosotros como líderes especialmente tenemos que tener gran cuidado de cómo hablamos, de con quién hablamos y cómo nos expresamos. Es muy importante. Eso es muy importante, es de gran importancia. Alabado, bendito y glorificado el nombre de nuestro Dios. Por eso hoy en el ministerio hay gran decadencia. Pablo le decía a Tito, para que corrijas lo deficiente. Hoy más que nunca la iglesia, mire, mucha gente está declarando las naciones enteras para Cristo, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que estos tiempos serán como en los días de Noé. La gente no quiere escuchar de Dios. Continuamos con su programa. Estamos hablando acerca de los deberes del líder. ¿Verdad? Estamos hablando de las ocupaciones como líderes. Mencionábamos lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ese consejo para los líderes. Una de las cosas, de no hablar de una manera vacía, de una manera vana. También el apóstol Pablo a Timoteo le dice, en el capítulo 2, versículos 25 y 26, le dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo le está diciendo, está enseñando al liderazgo, está enseñando hoy en día especialmente al pastor, diciéndole que tiene que ser una persona mansa, una persona humilde. ¿Sabe? Especialmente el líder tiene que ser alguien que tiene que ser paciente, que tiene que ser luz, que tiene que ser testimonio para los de adentro y también para los de afuera. Hay personas que se oponen
Y le dice Pablo a Timoteo que con mansedumbre corrija. El líder no tiene que ser alguien prepotente, alguien que quiera imponer. No, es con mansedumbre que se debe corregir al que se opone. Pablo le dice, quizás Dios le conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Recuerde lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, perdónale, porque no saben lo que hacen. Ahora, la iglesia no debe ser ignorante, no debe desconocer lo que sucede. La iglesia tiene que ser ejemplo. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, le dice Pablo. Pero tiene que ser con mansedumbre. No se trata de condenar, no se trata de despreciar, se trata de amar. Por muy equivocado que ande alguien, por mucho que se levante, ¿sabe? Estos programas, hay gente que para mucha gente son de gran bendición, pero hay gente que no le gusta. Hay gente que preferiría estar escuchando música secular, viendo algún otro programa, pero no un programa cristiano, repito, porque mucha gente no quiere nada de Dios. Pero es necesario corregir, enfrentar con mansedumbre, con amor a aquellos que se oponen, a aquellos que no están de acuerdo con lo que estamos enseñando, con lo que estamos predicando. Y grandes de los problemas, de las deficiencias, de lo que se actúa incorrectamente en la iglesia, está en el liderazgo. Comenzando como nosotros, como pastores. Por eso Pablo le decía a Tito, ten cuidado. A Timoteo le decía, ten cuidado de ti mismo. A Tito le decía, presentándote tú como ejemplo. Por favor, usted y yo como pastores, usted y yo como líderes, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo, que la enseñanza más convincente, la predicación, que más convenza sea nuestro testimonio, que nuestro estilo de vida hable de que estamos alineados a la palabra de Dios. Lastimosamente hay tanto descuido, pero debemos reaccionar como líderes a no contender ya, a no estar llevando a la iglesia a que tenga dañado el corazón contra los demás. Que mucha iglesia ya no ora por aquellos que se pierden, por aquellos que están en el error, ya no ora. Porque le hemos enseñado de que si andan en lo malo, pues que se pierdan. No, la iglesia tiene que ser especialmente entre nosotros, pero muchas veces aún entre nosotros. Pablo creo que habla de eso, e incluso decía, si os mordéis. Mire qué tremendo, fuerte la exhortación de estar mordiéndonos unos a los otros, de estar dañándonos unos a los otros. Somos el mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es posible que estemos en contiendas? Eso significa carnalidad, niñería espiritual, estar en pleitos, en contiendas, perdiendo el tiempo. Por eso Dios no escucha la oración muchas veces de que estamos haciendo, aunque estemos de rodillas, aunque estemos en ayuno, aunque estemos buscando. No, ¿por qué? Porque el tiempo que no está de rodillas está señalando, está criticando, está denigrando, están en celos, en contiendas, en pleitos, en disensiones. Despertemos, iglesia, por favor. Reaccionemos.
Ya es tiempo de que brillemos. Ya es tiempo que demos buen testimonio. Pensando nosotros como líderes. Que no seamos una cosa en el altar, en la casa de oración y en nuestras casas seamos otro. Con doble vida, una doble identidad, con doble personalidad. Nosotros tenemos que ser personas serias. Nosotros tenemos que ser personas de carácter. La Biblia dice que sea sin doblez. Decíamos que un ejemplo de una persona que no es sin doblez es que para todas las demás personas está fingiendo que todo está bien, pero en la casa tiene maltrato a su familia. Qué terrible que el pastor en el mismo barrio y en la misma colonia esté siendo acusado de que está en celos, en contiendas, en pleitos, disensiones, en el mismo liderazgo. No, yo siempre he dicho que tipos de comportamiento así en el liderazgo es vergonzoso. Porque la persona que va a llegar a la iglesia no va a llegar por revelación, no, llega por vista, por lo que ve. Pero hemos caído muchas veces en la trampa del enemigo de estar discutiendo, de estar peleando rótulos, de estar peleando títulos, de estar peleando puestos, de estar peleando las almas. No, las almas son de Dios. Las almas Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de ser unidos, dolernos con otro, con alguien que se duele, porque somos miembros todos del mismo cuerpo. Resumiendo lo que hablábamos anteriormente, dice: los líderes tenemos la gran responsabilidad de cuidar de nuestra propia vida integral y de la iglesia. Oiga, la responsabilidad no es poca cosa la que Dios nos ha confiado. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. En mi corazón, dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11, dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Una de las grandes deficiencias, empezando desde nosotros como los líderes, es que no escudriñamos la palabra, es que no estudiamos la Biblia. Y si poco leemos, si poco estudiamos, imagine cuánto ponemos por obra. El mismo libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos, dijo el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Hoy ya no es miraré las maravillas de tu ley, sino miraré las maravillas de las sagradas escrituras, de tu palabra. Pero hoy el teléfono, la computadora, el televisor, las redes sociales, la falta de dominio propio, la falta de dominar eso, nos tiene en las decadencias, en las situaciones que está la iglesia. Porque no dedicamos tiempo a orar, a estudiar la palabra, a compartir en familia de la palabra de Dios. No, la familia está en el mueble, pero cada quien con su teléfono, cada quien comenzando desde nosotros como la familia pastoral, la familia que estamos en el liderazgo, cada quien en su teléfono, cada quien chateando, cada quien en el internet, dañando su vista de balde, perjudicando sus ojos de puro gusto. La Biblia dice que miremos cómo andemos, como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Es necesario aprovechar bien el tiempo. No hay mejor tiempo que aquel que se dedica a escudriñar la palabra de Dios. Sabe que nosotros, el líder tiene que saber. Yo sé que especialmente los que estamos en el liderazgo conocemos de la palabra. ¿Sabe qué es lo que nos falta? Ponerla por obra. Que seamos hacedores de la palabra. Porque se conoce. Y es que es muy fácil hablar, si es posible nosotros regañar a otros. Es muy fácil. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Poner por obra la palabra de Dios. Pero es necesario que hagamos un compromiso serio y contundente de decir: voy a comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos la gran responsabilidad de cuidar de nuestra propia vida integral y de la iglesia. Pero ¿qué vamos a dar si no tenemos? ¿Qué vamos a dar si no buscamos? ¿Cuánto tiempo a veces llega a pasar sin ocuparse en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios de una manera disciplinada? Con grandes deficiencias en la oración. Debemos conocer bien la palabra de Dios, dice, y vivirla, usarla, tanto para la edificación de los creyentes como para convencer a los que se oponen a la verdad. Como líder debemos conocer la palabra, ponerla por obra y usarla correctamente para la edificación de la iglesia y para convencer a aquel que todavía se opone. Pero muchas veces parece que ni nosotros mismos estamos bien convencidos. Usted mire lo que pasa a los alrededores, en las mismas familias pastorales. Y qué decir de todo aquello que no se sabe, que no sale a la luz, pero que está allí. Debemos ser íntegros, debemos ser puros, debemos ser santos en toda nuestra manera de ser. Debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos ser transparentes, debemos ser leales, debemos de ser justos, transparentes, responsables, puntuales. Decía la palabra irreprensible. El líder tiene que ser irreprensible. El resto de la iglesia es diferente, pero el líder debe de ser irreprensible. Que gobierne bien su casa, que provea para lo suyo, que sea un buen administrador. Si no puede cuidar de su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si no sabe dónde está su esposa, si no sabe dónde están sus hijos, aunque tengan 5 años, ya cuando crecen esto es asunto diferente. El muchacho determina, decide. Termino con esto, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 7 y versículo 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted y yo sabemos cuánto sufrió, cuánto padeció el apóstol Pablo. Hoy como líderes, especialmente, no queremos sufrir. Nuestro sufrimiento ni nada de lo que hagamos compramos la salvación. Somos salvos por gracia. Pero no queremos que nadie diga nada en contra de nosotros, porque respondemos hasta con maldición o con sentencia de muerte. No ponemos la otra mejilla, no damos de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Nadie nos puede volver a voltear a ver mal. Nadie nos puede despreciar, nadie nos puede ignorar, nadie puede señalarnos, nadie puede criticarnos, porque reaccionamos, porque nos levantamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos muerto muchas veces. No nos pueden mirar serios porque estamos llorando, porque estamos resentidos. ¿Sabe? Hay mucha gente aún en el ministerio que tiene problemas de resentimiento, y ya se acopló. Es que soy resentido, es que soy resentida. Por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Hay que tomar la decisión firme. Óigame, necesitamos cambiar. Especialmente no los que nos escuchan. Nosotros como líderes necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos tener comportamientos diferentes. Pero no vamos a cambiar aún como líderes, no vamos a cambiar si no es que lo demostramos con hechos, si no es que lo deseamos de todo nuestro corazón, ese cambio. Dios no nos va a cambiar a la fuerza. Ya conocemos, especialmente como líderes, ya conocemos. En el liderazgo igual estamos nosotros luchando con diferentes áreas. Hay que rendirlas a Dios. ¿Cómo es posible que en el liderazgo, en el mismo liderazgo, estamos reconociendo, estemos siendo conscientes de que hay celos, pero no entregamos esa área a Dios, sino que estamos dañándonos a nosotros mismos y estamos dañando a otros por no determinar cambiar? Hay que entregar esa área a Dios, porque estamos actuando de una manera hipócrita. Óigame, si hay algo de que se ve feo, pero que abunda en el mismo pueblo de Dios, es la hipocresía. La doble identidad, la doble personalidad, de hablarle a la gente, de darle la mano, de darle el abrazo, de decirle Dios te bendiga. Y con resentimiento, con celo, con disensiones. Eso no debe de ser así. Esa área tiene que ser rendida a Dios. Ya deje usted de pedir que Dios le use, que Dios le levante. Deje de ayunar por otras cosas y rinda esa área a Dios. Ya no le pida a Dios otras cosas, no le pida a Dios fama, no le pida dinero, no le pida otras cosas. Pídale que haga su carácter conforme al de Él. Que perdamos cada día nuestra voluntad para que no sea como nosotros queremos, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo primero que dice la gente con nombre y apellido? Fulano de tal, cristiano, o fulano de tal, de pastor, pastora. No me haga reír, hombre. ¿Pero por qué? Por la deficiencia, por la conducta vergonzosa, por el tipo de comportamiento tan bajo, tan degradante. El líder tiene que ser cariñoso, tiene que ser amable. No debe de ir por la calle serio, no, tiene que saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero muchos líderes van por la calle, no le habla a nadie, no saluda a nadie. No, hombre, ese comportamiento no le dan a nadie, le dan ganas de ir a una iglesia, a una casa de oración. Por muy bonito que hablemos en el altar, por muy bonito que hablemos en el púlpito, que cantemos ahí, que toquemos el instrumento, pero si en nuestra casa están la gritería, la contienda, los pleitos, imagínense qué tremendo que llegara alguien de repente a nuestro hogar y nos encontrara a nosotros como pastores discutiendo en pleitos, en disensiones. Lo primerito que diría la gente, aún de la misma iglesia, no, hombre, para ir a la iglesia, ¿qué? Por muy bonito que se hable en el altar. Por eso es que el hogar es primero.
decíamos que el hogar es lugar de prueba para ver si está capacitado para estar en el liderazgo o no en el hogar. Porque muchas veces la persona que menos quiere estar con nosotros e ir a acompañarnos en el ministerio son los de nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, incluso, oiga esto, hay mucha gente en la casa que ya decidió, vive solo orando, vive solo, y no digo que esté mal, pero óigame, también hay que trabajar. Pablo decía, hay muchos que andan desordenadamente, ya no quieren trabajar. Muchos hijos que aún ya son cristianos, pero ¿sabe qué? No cooperan en nada. En la casa le lavan, en la casa le dan comida, en la casa le pagan luz, en la casa le pagan todo, pero no apoyan nada. Óigame, como padre también es necesario pararse firme. Como cristianos tenemos que ser ejemplo en todo. El cristiano tiene que ser alguien trabajador. Óigame, a mí me sorprende que Pablo, con el ministerio que tenía, con el apostolado que tenía, y Pablo aún trabajaba, aún también en lo secular. Hoy, desafortunadamente, en el liderazgo queremos vivir, ya no es ni la palabra que queremos vivir, sino de la palabra. El volvernos a la palabra de Dios tiene que comenzar por nosotros mismos como líderes. Porque en los altares la misma gente que está diciendo, vio qué poderoso mensaje se tiró alguien, pero anda en tiniebla, anda en oscuridad, porque muchas veces no ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios le bendiga por medio de esta palabra. Un saludo muy especial para hermano Eduardo Arguijo, conectado con Tiempo de Gracia. Perla Rubí Maldonado, bendiciones hermano Marvin, amén. Brenda García, Dios le bendiga pastor. Queremos hacer un saludo muy especial para nuestra amada hija Zulma. Está de cumpleaños, ¿verdad? Le saludamos y le bendecimos. Nos pide una alabanza, esa alabanza no podemos complacer, hermana. José Luis Ramos, Dios le bendiga. Brenda Ulloa, le saludamos, le bendecimos esta mañana. El tiempo se nos va, pero lo aprovechamos en la palabra de Dios. Bendiciones hermano Marvin, salúdeme a mi sobrinita Helen. Hijo Artenso, toda la familia Nariva Flores, dice hasta la Ciénaga, Ojos de Agua. Bueno, ahí está el saludito. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Motivamos a la iglesia a seguir adelante. Motivo a mis hermanos en Cristo, en la colonia Bellavista, a seguir orando, hermano, a seguir clamando a nuestro Dios. Bendiciones, pastores, es una bendición su programa. Le escribe Wendy García de la Nueva Esperanza. Quiero hacer un saludo muy especial para mi querida sobrina Zulma Yamilet Hernández por estar cumpliendo 15 años. Mire qué bueno. Que Dios la bendiga, dice. Bueno, ahí está el saludito. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es real. Dice, buenos días, super papá. Quiero hacer un saludo para la quinceañera más bonita, Zulma Hernández, que la quiero mucho y que Dios la bendiga. Bueno, ahí está, manita Kaylin, ¿verdad? Ahí está nuestra hija, mire. Tenemos hijos grandes nosotros, ¿verdad? Hijos grandes. No es fácil que los hijos se crezcan, ¿verdad? Dios le bendiga en una manera especial. Bendiciones, Pastor Marvin, como siempre es una bendición estarlo escuchando. Dice, quiero que me haga un saludo para mi primita Janet Hernández, que está cumpliendo 15 años. Ahí está la hermanita Jessica Paola Hernández saludando a los quinceañeras también, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos ahí para las quinceañeras en la Nueva Esperanza. Les saludamos y les bendecimos. Ha sido un enorme placer, una enorme bendición haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Taller de Mecánica